Esto... Descubrieron esta mañana en Francia que el Louvre, el museo del que se robaron las joyas de Napoleón este fin de semana, tenía problemas y fallas en la seguridad. Y el gobierno está aumentando la seguridad, no solo allí en París, sino en los principales museos. Tienen el temor de que la banda que atacó y que se robó las joyas pueda volver a atacar. Enrique Rodríguez, desde Europa. La verdad es que este asunto, el robo en el Museo del Louvre, se ha convertido evidentemente en lo que vemos, en un asunto que tiene tintes hollywoodienses y peliculeros, pero también es un asunto de inestimable carga política en Francia. El gobierno de ese país está en una enorme debilidad. Esta mañana han hablado los principales líderes franceses y todos los de la oposición acusan al gobierno y en general al Estado francés de que esto no es sino otro síntoma más de la decadencia francesa. Y a eso se apuntala con un documento que publica esta mañana el diario Le Figaro. Ese documento es un informe del Tribunal de Cuentas francés que se había redactado antes de este robo. Y dice ese informe que se habían detectado fallos de seguridad en el museo parisino. De hecho, en 5 años solo se han instalado 138 cámaras adicionales en el museo. Apenas más de un tercio de las salas dispone de solo una cámara de seguridad. Hace unos meses, el pasado junio, contábamos cómo el museo había cerrado por una huelga de sus trabajadores. Esos trabajadores decían que las condiciones allí no eran buenas. Pues seguramente todas esas malas condiciones se sustanciaron ayer domingo, alrededor de las 9:30 de la mañana. 4 hombres colocaron de manera impune una escala de una empresa de mudanzas en la fachada sur de ese museo. Se elevaron hasta el primer piso, entraron por un balcón, con una sierra radial rompieron una ventana de cristal, posteriormente unas vitrinas y se llevaron 9 piezas de joyería. La fiscal de París ha detallado que la banda la formaban 4 personas y ha contado algo más esta mañana en la cadena BFM sobre cómo se habría producido la operativa interior del atraco. Nous avons sur les lieux 4 malfaiteurs qui agissent, 2 qui arrivent l'un au volant de cette nacelle, l'autre en qualité de passager, et 2 autres malfaiteurs qui précèdent et suivent la nacelle au moment où elle s'installe sous le balcon qui va permettre l'accès direct à la galerie. Lo que dice Laure Becot es que 2 de esas personas serían las que habrían colocado el elevador. Esas 2 mismas personas se habrían quedado esperando a sus 2 compinches que habrían subido a través de ese elevador y son ellos los que hicieron materialmente el robo, el de tomar esa joya. 9 piezas de joyería. Los que se encontraban abajo esperando habrían conducido las 2 motocicletas marca Suzuki con las que habrían huido entre las calles de París sin que por el momento hayan podido ser localizados ni ellos ni las motocicletas. Digo, eran 9 piezas, pero en realidad solo pudieron llevarse 8, porque una de ellas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, se quedó atrás. La perdieron, no se sabe exactamente las circunstancias, pero esa corona tenía 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Fue creada para la emperatriz, esa emperatriz de origen español, esposa de Napoleón III, para la Exposición Universal del año 1855. Esto tiene un asunto que tiene que ver mucho con la cinematografía y la fascinación que nos producen, por qué no decirlo, las películas y las novelas que tienen que ver con estos grandes robos, que en la mayoría de los casos suelen ser sutiles, pero claro, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que este robo es también un ataque al patrimonio y es desde luego una gran pérdida artística para este museo y para el patrimonio artístico francés. Además, los expertos señalan que normalmente en este tipo de atracos, si en 48 horas no se recuperan las piezas, hay enormes posibilidades de que éstas sean fundidas, en el caso del oro, o las piedras preciosas sean desmontadas y vendidas por separado. Recordemos que el último robo en el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, situado en el corazón de París, se produjo en 1998. De allí se llevó un señor a plena luz del día un cuadro del pintor paisajista francés Camille Corot. Ese cuadro nunca apareció. El robo más famoso en ese museo tuvo lugar el 21 de agosto de 1911, cuando un obrero italiano se llevó la Gioconda, aunque ese cuadro sí fue recuperado 2 años más tarde, Néstor. Enrique, ¿alguna hipótesis no sobre el valor de esas joyas? Que eso es incalculable, de acuerdo. ¿Alguna hipótesis de qué hacen los ladrones ahora con las joyas? ¿Las venden al detalle, las destrozan? ¿Hay un mercado negro que compre esas joyas? Hay un mercado negro que está interesado en esos materiales, pero las dos teorías serían, o al menos hay 2 teorías fundamentales. La primera, que se trate de un robo por encargo.
de alguien con la capacidad económica suficiente para financiar una operación de este tipo que hubiera encargado el robo de esas joyas concretas. La otra sería que se roba más o menos lo que se puede, lo que está accesible, lo que tiene menos medidas de seguridad, y que eso, una vez robado, se intenta colocar en el mercado negro. Como decíamos, el oro es más o menos fácil de fundir y las piedras preciosas, pues, aún más fáciles de colocar, puesto que se trata solamente de desengarzarlas de las piezas. Imagínate el dato que acabamos de comentar, Néstor. Imagina que se hubieran llevado esa corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. Solamente en esa corona había 1.354 diamantes engarzados, Néstor. Por eso es imposible el cálculo. Enrique, gracias. 9 en punto. Esta mañana, atención, el presidente Donald Trump tiene que lidiar otro problema, no solo el de Petro en Colombia, sino uno tal vez mayor, la frágil paz en la franja de Gaza, que está tambaleando producto de ataques desde el fin de semana. Primero murieron 2 soldados israelíes, responde el ejército de Israel, matando más de 45 personas allí, en donde parece no está cimentada una paz duradera. En Europa, en Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, no habían pasado ni siquiera 10 días de ese alto al fuego, había muchas dudas de su fragilidad y claro, las dudas comenzaron a hacerse ciertas cuando se escuchaba este sonido en las ciudades de Khan Yunis y Deir el-Balá. Así de intenso era el bombardeo sobre esas ciudades durante el día de ayer domingo y claro, todo eso también se reflejó luego en la desesperación que se vivía en los hospitales, como en el hospital Al-Aqsa de Khan Yunis, donde llegaba la gente, los heridos y también los cadáveres. El grupo más grande de víctimas se produjo con un ataque de drones en una cafetería donde la gente se acercaba porque era el único sitio donde podían conseguir internet. Salih Salman es un gazatí que allí perdió a uno de sus hermanos. Lo que dice es que eran civiles que estaban siendo bombardeados mientras estaban sentados allí en la cafetería. Dice que no tenían ni cohetes, ni armas, ni nada. Este bombardeo fue sobre territorio que el ejército israelí había desalojado en el acuerdo, siguiendo el acuerdo de alto al fuego. La cifra total de muertos en Gaza por estos bombardeos se actualizó esta mañana de 26 a 45. La portavoz del gobierno de Israel, Josh Bedrosian, fue la que explicó por qué habían concretado este ataque. Terrorists fired an anti-tank missile and gunfire towards our troops operating in the area of Rafah to dismantle terrorist infrastructure. Dice, los terroristas dispararon un misil antitanque y dispararon contra nuestras tropas que operaban en la zona de Rafah para desmantelar la infraestructura terrorista. Todo ello de conformidad con el acuerdo de alto al fuego. En respuesta, las fuerzas de Israel comenzaron a atacar la zona para eliminar la amenaza. La verdad es que hubo en definitiva 2 soldados israelíes muertos, otros 3 heridos. Sin embargo, los jefes de Hamas lo que han dicho es que han perdido contacto con sus combatientes desde hace aproximadamente un mes. Todos los mediadores han intentado frenar esto, tratar de recuperar la paz allí, porque claro, también Israel suspendió la ayuda humanitaria, pero eso duró unas cuantas horas. Luego han logrado que ambos se comprometan a sostener la paz. Todavía no ha vuelto la ayuda humanitaria, pero se supone que debiera volver, y hace pocos minutos los enviados del gobierno de Donald Trump, Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, y también Steve Witkoff, llegaron a Israel y se están entrevistando a esta hora con el primer ministro Benjamin Netanyahu. También se anunció la visita del vicepresidente J.D. Vance. Lo que se está tratando es de frenar que siga adelante la guerra, porque además hay que negociar la segunda fase. Y Néstor, a propósito de estos 2 personajes que han actuado de negociadores, hubo una revelación interesante el día de ayer. Fue justo antes de viajar rumbo a Israel, le dieron una entrevista a 60 Minutes, la cadena CBS, y allí contaban que ellos, con autorización del presidente Donald Trump, se reunieron con el jefe máximo de Hamas, con Khalil al-Hayya, y que conversaron y hablaban de ellos como seres con humanidad. Escuchémoslos. And we expressed our condolences to him for the loss of his son. He mentioned it, and I told him that I had lost a son, and that we were both members of a really bad club, parents who have buried children. But when Steve and him spoke about their sons, it turned from a negotiation with a terrorist group to seeing
two human beings kind of showing a vulnerability with each other. El primero que hablaba era Witkoff y decía, le expresamos nuestras condolencias por la pérdida de su hijo. Recordemos que perdió un hijo en el bombardeo de Doha. Lo mencionó y yo le dije que también había perdido un hijo y que ambos pertenecíamos a un grupo muy malo, padres que habían enterrado a sus hijos. Y ahí completa Kushner y le dice, cuando Steve y él hablaron de sus hijos, la situación pasó a ser de una negociación con un grupo terrorista a ser la conversación de dos seres humanos mostrando cierta vulnerabilidad el uno con el otro. Una pequeña ventana que hemos tenido, Néstor, a una negociación que sabíamos que transcurría en habitaciones separadas, pero ahora sabemos que los negociadores norteamericanos conversaban de ser humano a ser humano con los negociadores de Hamás, Néstor. Estás escuchando